las mujeres internas no solo sufren la vulnerabilidad que es tener los papeles manchados, tener antecedentes, ese tipo de cosas. El tocar el ahorro del desempleo para una persona es un tema relevante. No podemos pensar en una reactivación económica si no estamos pensando en las mujeres. Las empresas ya no van a ser empresas de 50.000 trabajadores. La empresa del futuro es empresa de 5, de 3. Hay que estar más despiertos. Yo creo que este remesón que ha tenido Chile despierta conciencia. Queremos reconstruir nuestra economía, tenemos que construir de nuevo, de otra forma, tenemos que buscar una nueva forma de crecer, resetearnos y partir desde cero. Hola, hola, ¿cómo les va? Les doy la más cordial bienvenida a Reset por una nueva economía, un programa de base pública en colaboración con 14 organizaciones de la sociedad civil. Este es nuestro quinto y último capítulo. Hemos hablado de economía circular, de reactivación económica, hemos hablado de emprendimiento social. En este capítulo queremos hablar del mercado laboral, sin duda uno de los más golpeados, sino el ítem económico más golpeado durante la pandemia. En algún minuto llegamos a tener 2 millones de puestos de trabajo destruidos en apenas 12 meses. ¿Cómo volvemos nuevamente a ponernos de pie en materia laboral? ¿Cómo reseteamos nuestra economía en materia laboral? Y no solamente recuperar los trabajos, eliminar, por ejemplo, lo más posible, la informalidad, la precariedad laboral. ¿Cómo podemos recuperar el retroceso de 10 años que hemos tenido en materia laboral femenina? ¿Cómo lo recuperamos en el más breve tiempo posible? Es el tema central aquí en Reset por una nueva economía. Conozcamos a nuestros invitados. Valente Alarcón, director de Desarrollo de Emplea, fundación que impulsa la activación laboral de personas excluidas del mercado del trabajo en Chile. Magdalena del Río, directora de Fundación Mujer Levántate, ONG que trabaja en la reinserción social de mujeres que han estado privadas de libertad. Nicolás Morovich, director ejecutivo de Fundación Cristo Vive, organización que busca entregar oportunidades mediante la promoción social, económica y cultural de personas de escasos recursos. Mauricio Russo, CEO y cofundador de Casa Ideas, cadena de retail chilena enfocada en el diseño con presencia internacional en Perú, Colombia y Bolivia. Mariana Alcérreca, gerenta de Asuntos Corporativos y Marketing de Mutual de Seguridad, corporación privada y sin fines de lucro que administra el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Antes de comenzar la conversación con nuestros invitados, pasamos a realizar una nota con el diagnóstico de lo que está sucediendo hoy día en nuestro mercado laboral. Ponga atención. La pandemia del COVID-19 nos demostró una vez más que no tenemos nada asegurado. En la batalla contra el virus hemos visto todos los espacios de nuestra vida tambalearse. Pero hay algo que es innegable. El ámbito del trabajo fue el que se llevó uno de los golpes más duros. Más de 1.800.000 personas perdieron sus trabajos durante la pandemia en Chile. ¿Estábamos preparados? No. Nos sorprendió con un alarmante nivel de endeudamiento de los hogares y trabajos sumamente precarios. Además, pocas personas han podido adaptarse al teletrabajo. Esto no solamente por la naturaleza de sus labores, sino por no contar con la tecnología necesaria para conectarse. La pandemia también aceleró la automatización de los procesos, reemplazando trabajadores por máquinas e inteligencias artificiales. Una tormenta perfecta a la que todavía no sabemos cómo hacer frente. ¿Cómo haremos para recuperar el empleo y abordar los desafíos futuros del mercado laboral sin seguir aumentando brechas y sesgos? Ya conocido el diagnóstico, comencemos inmediatamente con la conversación. Nicolás Morovich, lo primero, ¿cómo ha golpeado la pandemia al mercado del trabajo? Claro, los números que hemos visto en la nota es bien claro, pero si lo vemos ya en carne y hueso, ¿cómo lo han visto ustedes? Para el segmento con el que trabajamos nosotros, hombres y mujeres adultas que viven en situación de vulnerabilidad social, el encontrar un trabajo que no era teletrabajo era tremendamente difícil. Teníamos dificultades para poder contactar a las empresas, estábamos con todo ese ajuste. Eso más o menos mayo, junio, julio, el periodo más duro de la economía, ¿no? Ahí estábamos sin ni una esperanza, no se levantaban puestos y de a poco ha ido reactivando, de a poco ha ido abriéndose nuevas posibilidades, pero también mantenemos la preocupación súper fuerte que la irrupción de las tecnologías no está llegando a todos los trabajos, no está llegando a todas las personas, y desde nuestra mirada es que esta reactivación y un poco el camino que se ha ido dando desde que ya la pandemia empezó a bajar en intensidad ha permitido crear nuevos puestos de trabajo, pero hemos visto también que esa creación ha sido con un nivel y un estándar a veces un poquito más bajo. Entonces preocupación, pero también esperanza en lo que venga hacia el futuro. Creemos que esta crisis es una oportunidad para poder conversar sobre las distintas puntos, de todo lo que influye en el mercado del trabajo, y desde ahí nosotros en la formación preparamos a nuestros estudiantes para que se inserten en este nuevo mundo del trabajo. Mariana, a ver,
¿A quién ha golpeado más? Hemos visto, los números son bien conocidos, el tema de las mujeres, de los jóvenes, quizás los dos grupos que más se han visto golpeados. Pero ustedes de Mutual, ¿cuál es el diagnóstico en cuanto a quiénes se han visto más desfavorecidos con esta crisis? El trabajo femenino sin duda se ha visto desfavorecido, los jóvenes, los adultos mayores también. El mercado laboral que se ha mantenido relativamente formal durante todo este tiempo han sido aquellos puestos de trabajo que es factible hacer por teletrabajo. Y en general eso representan cargos o funciones al interior de las organizaciones que tienen niveles socioeconómicos normalmente más altos. Entonces, los grupos más vulnerables, efectivamente, desde la pérdida de los empleos, son los que se han visto de alguna manera más afectados. Valente, quiero ir con los números un poco que nos mostraba Mariana respecto al golpe que ha significado la pandemia en materia laboral, sobre todo a los segmentos, a los quintiles, decirle como lo midamos, a los más vulnerables. ¿Cómo hacemos que esta recuperación no signifique que la brecha se aumente? Para lograr que esta brecha no siga creciendo y no siga aumentando, nosotros también apostamos a comenzar a instalar capacidades en las personas que hoy en día están fuera del mundo del trabajo. Hay un grupo importante de personas que no están buscando empleo, son los inactivos con potencial de emplearse, personas que quizás muchos no están buscando empleo por desaliento, porque simplemente no pueden, porque están al cuidado de su hijo, en el caso de las mujeres, por esta condición cultural. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que como país nos sentemos a conversar cuáles son las habilidades que queremos que nuestros trabajadores tengan y cuáles son las capacidades que queremos que nuestros trabajadores tengan. Creo que es un buen momento para comenzar a capacitar, comenzar a preparar a las personas para que una vez que el mercado laboral se active, estas personas puedan encontrar un puesto de trabajo con todas las capacidades, habilidades que se necesitan. Magdalena, a ver, los números del mercado laboral femenino son brutales. O sea, se ha retrocedido 10 años en algunos meses. Ya a mitad de año ya veo que se había retrocedido en términos de ocupación al 2010. ¿Cómo atacamos el tema de la informalidad? ¿Cómo recuperamos el mercado laboral femenino? Un poco lo que decía Valente, el tema de la corresponsabilidad. Esto va a ser un camino que va a ser largo. Fundación Mujer Levántate trabaja dentro de la cárcel, el CPF que está en San Joaquín, en Vicuña Maquena, y trabajamos dentro de la cárcel. Las mujeres que están adentro, las mujeres internas, no solo sufren la vulnerabilidad con que trabaja el Hogar de Cristo o Cristo Vive, sino que otra vulnerabilidad extra, que es tener los papeles manchados, tener antecedentes, ese tipo de cosas. Tener una oportunidad de trabajo no es solo tener la oportunidad, en qué condiciones se tiene la oportunidad. Tienes que estar adaptado, tienes que estar capacitado para eso. Cuando empiezas a trabajar se necesita un acompañamiento, porque adaptarse a tener un trabajo es un tema muy importante. Además, muchas de las mujeres que salen del CPF a trabajar, muchas veces nunca han tenido antes un trabajo. Entonces, es un sector súper vulnerable laboralmente también. Mauricio, ¿cómo ves tú en materia de contratación, en esta reactivación, los sesgos de contratación? Tú lo ves como empresario, tú que recurrentemente te mueves en el ambiente de la contratación de trabajadores, en el ambiente laboral. ¿Siguen sesgos súper marcados al momento de contratar? ¿Qué tipo de sesgos hay? Nosotros, en nuestro caso, sesgos no hay. Ya. La verdad es que no pasamos por eso. O sea, piensa tú que en el tema de género nosotros tenemos 70% mujeres dentro de Casa Vida, en todos los niveles, ¿eh? O sea, gerencias generales, gerencias comerciales, jefatura, etc. Pero en el mundo de la empresa en general, ¿tú en ves el mundo que de la empresa hay mucha estigmatización básicamente por las mujeres. Ya. O sea, lamentablemente estamos en un país súper machista, y finalmente el espacio no es muy propicio en general para las mujeres. Y tiene que haber conciencia en las empresas y que hay que estar más despiertos. Yo creo que este remesón que ha tenido Chile despierta conciencia. ¿Cuál va a ser el rol nuestro en la empresa? ¿Es solamente generar la rentabilidad, la utilidad? ¿O nos vamos a preocupar también de...? Con un propósito, un sentido. O sea, las compañías tienen que tener un sentido y un propósito, si no el talento tú no lo puedes atraer. Es muy difícil atraer talento cuando tú no tenías un sentido para que la gente se sienta parte de... Repartir ese valor también. Por supuesto que sí. Entonces, finalmente, la atracción de talento, la atracción de gente tiene que ver mucho con lo que tú estás hablando. Valente, a ver, antes del estallido social, ya ha pasado un año, poco más de un año, estamos hablando mucho de la automatización. En algunos locales comerciales, en supermercados, aquí, allá, las máquinas nos van a reemplazar, en la agricultura. ¿Cómo ves hoy día ese desafío? ¿Cuánto ha cambiado? Y la tecnología, ¿cuán es importante hoy día subirse a la tecnología? Hay estudios que dicen que se van a perder, no sé, miles y millones y millones y millones de trabajo, pero también se están creando trabajo.
Y por eso también yo creo que es muy, muy importante que comenzamos a capacitar y a formar a las personas desde jóvenes y también a las personas que ya están trabajando, a que comiencen a reaprender y comiencen también a flexibilizar las cosas que ellos ya saben. Y yo creo que ahí como país también tenemos un debe de cómo comenzamos a instalar capacidades digitales, no solamente a nivel profesional, a nivel técnico, sino que también meternos también en las poblaciones, meternos en las comunas donde no hay internet, meternos en los lugares y enseñarles desde pequeños también a las personas. El tema de la capacitación, Nicolás, a ver, hace quizás 10 años, 20 años, hay trabajos hoy día que hace 10, 20 años no los pensábamos jamás. ¿Eso va a ser la tónica de aquí en más? O sea, quizás capacitarnos para trabajos que hoy día quizás no conozcamos, cómo nos capacitamos, cómo subimos, sobre todo, como decía Valente, a la población más vulnerable, a este cambio que es acelerado. No hay que dormirse. Yo creo que y el gran desafío de la capacitación ahora es cómo aprendemos a desaprender y aprendemos a estar aprendiendo constantemente. Suena a juego de palabras, pero en realidad es esta capacidad y esta actitud también frente a la vida, de decir, mira, lo que yo aprendí en ese primer tercio de la vida, que voy a poner en práctica en el segundo y tercero, ahora es una dinámica distinta de aprendizaje, hay una predisposición también al cambio que tiene que irse formando. Esta es una cuestión que es poner en práctica la esperanza, poner en práctica el creerse el cuento uno mismo también, en reconocer sus propias habilidades. Yo creo que el desafío va desde ahí, desde cómo nosotros, frente a un panorama que ya es claro, que la tecnología está irrumpiendo con fuerza, que los puestos de trabajo se están reinventando y que la pandemia ha hecho que se acelere infinitamente a nivel mundial, todavía no sabemos cuánto, es algo donde tenemos que sumarnos. Y ahí los grupos más desplazados del mercado laboral, más desplazados de los procesos formativos de calidad, hay que ver cómo podemos generar políticas que respondan a las necesidades no solo de la empresa, sino que también de las personas para que se suban a este tren. Y en ese sentido, justamente, aquí le paso la pelota a Mariana, ¿cómo hacemos también para que todo esto no signifique precarización laboral? Porque lo hemos visto muchos, por ejemplo, lo más patente hoy día hemos visto muchos que se han subido a la moto a repartir. Y eso está la discusión del tema de la precarización laboral, los derechos laborales. ¿Cómo hacemos que las dos cosas vayan de la mano, con una robustez laboral? Estamos hablando de los puestos de trabajo que se pueden desaparecer producto de automatización de procesos. Pero no estamos pensando en los puestos de trabajo que se pueden crear, de cómo tú puedes empezar a comprar servicios internacionales. El otro día comentábamos, a nosotros nos llegaron a ofrecer una plataforma de servicios donde tú lanzas una idea, un brief de campaña publicitaria y te pueden llegar ideas creativas de cualquier creativo del mundo. Entonces, también hay nuevas oportunidades de trabajo. La pregunta ahora es, ¿cómo ese profesional, cabro, creativo, que quiere postular a la idea, va a recibir sus honorarios? ¿Y cómo lo vamos a formalizar? La única forma que hemos descubierto hasta el momento es vía declaración de impuestos, que es la única forma donde sabemos que tenemos la información para que nadie nos haga leso respecto de si trabaja o no trabaja, si está empleado o no está empleado y por lo tanto quién debe pagar por esa protección laboral. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer el cambio más significativo. ¿Cómo educamos, cómo que generamos la conciencia de que en el fondo la no precarización tiene que ver con cómo yo me cuido y cómo yo entiendo mi trabajo? Cuando yo entiendo que mi trabajo también es parte de lo que va a ser mi futuro, mi desarrollo, probablemente sí estoy dispuesta a parte de los ingresos que estoy recibiendo, guardarlos para las pensiones, para mi sistema de salud y hoy día, el caso que tú pones, la seguridad laboral. La tasa de accidentes laborales en ese segmento de la población hoy día es un tema país. ¿Por qué no generamos los incentivos para que esos trabajadores coticen de manera independiente? Hoy día es factible hacerlo. Pueden hacerlo de manera voluntaria. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, quiero ir con Magdalena. ¿Cómo vemos esa discusión, este mundo que cambia, este mundo que es vertiginoso, desde dentro de una cárcel? ¿Cómo lo ven las mujeres? Ese mundo que está cambiando y ven, yo tengo que entrar, tengo que subirme a este caballo que va corriendo. Sí. ¿Cómo se ve y cómo estas herramientas digitales pueden servir también, cómo se utilizan dentro de un centro penitenciario femenino? Mira, me da pena porque la situación de la mujer interna en la cárcel es mucho antes de todo esto que estamos hablando. Es mucho antes. O sea, hay un tema que está mucho más desvalidas frente a cosas mucho más anteriores a tener trabajo. La reinserción adentro tiene mucho más que ver con lo que me pasa a mí como mujer interna, que estoy en esta situación
privada de libertad. Y lo que me pasa con mi familia, con mis redes, con mis hijos. Ese es el tema De ahí principal. construyes. Ese es el tema principal. Y mientras no construyas eso, ninguno de nosotros podría pararse frente a un trabajo. Por lo tanto, su posibilidad cuando piensa afuera, saldré a un microemprendimiento o un trabajo informal, digamos. Porque no es el tema crucial adentro, más allá que todas tienen que salir afuera a mantenerse y mantener a su familia, un porcentaje importante de ellas. Mauricio, volviendo al tema de la tecnología, de subirse a este caballo, ¿cómo lo ves tú en tu empresa, en esto de reinventarse? Omar, tú sabes bien de reinventarte, tú Casa Idea hoy día se ve con una marca tremenda, pero tú también en un momento lo pasaste mal. Sí, Estuviste, o sea, fue un estrellato y de repente un costalazo también. Sí, por supuesto. ¿Cómo se reinventa y cómo se sube a este nuevo carro? Nosotros internalizamos el servicio al cliente en Casa Idea, en plena pandemia. ¿Quiénes hacían el servicio al cliente? Era nuestro jefe de tienda. Uno estaba contestando de Chillán, el otro Puerto Montt, así estaban. Entonces la tecnología... ¿No te acogiste a la ley de protección del empleo? No, nosotros no. De los pocos que no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Claro, uno puede tener la respuesta, pero uno puede decir, claro, todos lo necesitamos en un minuto, pero tú dijiste no. Sí, lo que pasa es que esa es una cuestión bien personal. Yo creo que es una mirada nuestra, ¿ya? O sea, nosotros consideramos que la pandemia era un problema mundial y los gobiernos tenían que salir a proteger. Esa era mi mirada y no gastarse los ahorros de los trabajadores. Consideré que no era como correcto. Ahora, aquellos que pudimos hacerlo, lo hicimos. Yo no soy el único, por si acaso, que hice eso. Sí. Hubieron varios que lo hicieron. Y lo encuentro fantástico que los que pudieron, lo hicieron. Lo que encuentro no rescatable es que aquellos que pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Nicolás, justamente en el mundo laboral, tú cómo has visto las medidas que se han tomado desde el Estado, ¿son suficientes? Yo creo que Pegue paro sí que tienen que pegar. sí, para el nivel de desastre que tenemos nunca van a ser suficientes y en lo personal creo que fueron tímidas y tardías quizás. Ya. Concuerdo con Mauricio con que el tocar el ahorro del desempleo para una persona es un tema relevante. O sea, el seguro de desempleo como política pública que lleva poco tiempo ha permitido cierta transición en momentos Pero complejos. aquí también cuando lo alguien reconoció, se queda- perdón, ¿sí? también lo reconoció en su minuto el ministro Briones, el ministro de Hacienda dijo aquí el Estado hizo agua. O sea, aquí claramente notamos un Estado que estaba gordo, estaba fofo, estaba lento. El panorama al principio para todos yo creo nos pilló un poco de sorpresa desde las organizaciones, pensamos que era algo más a corto plazo, pero también ahí está la responsabilidad del Estado de poder prever y ver más allá de lo que estamos viendo los simples ciudadanos, la empresa o los otros y decir, mira, esta es una cuestión que va para largo, o la experiencia o lo que está pasando en otros países nos dice que aquí tenemos que tomar medidas más de mediano y largo plazo, no cosas pequeñas. Creo que esa timidez inicial ha ido cambiando. El contexto también ha empujado a que se generen políticas que sean más agresivas de la forma de afrontar, pero sí esa preocupación de que el costo de la pandemia en un principio estuvo puesto para los trabajadores formales que tenían seguro, que tenían ahorro previsional, estuvo puesto en sus cuentas, y para un grupo importante de gente que trabajaba de manera informal, que no tenía seguro de cesantía, estuvo puesto de una manera compleja que eran las cajas de alimentos y después en la indefensión y en la organización a través de su grupo cercano, las ollas comunes, era algo que pensamos que no iba a volver y volvió, y eso es algo que duele en un país que un par de meses atrás era un oasis y económicamente tenemos torres gigantes y unas empresas bullantes y veíamos que la precariedad estaba ahí más cerca y la sorpresa para Sí, muchos... la pandemia lo demostró y lo enrostró con mucha fuerza. Y también esa sorpresa como de no conocer el país, algo que desde las autoridades, creo yo, no podemos permitir. O sea, las autoridades tienen que conocer a quienes están gobernando. Sí, quiero ir con Valente. Este nuevo trabajador, este nuevo perfil, ¿qué tipo de habilidades tiene que tener? ¿Tiene que ser más empático? ¿Tiene que tener mayor capacidad de reinventarse, de cambiar de foco rápido? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un nuevo trabajador en esta era? Hoy día estamos hablando de la reactivación laboral, nos vamos a enfocar en infraestructura, en construcción, pero todos sabemos que el mercado de la construcción es un mercado que generalmente contrata hombres. ¿Y qué va a pasar con las mujeres? 6% mujeres en la construcción. Yo creo que hay un tema importante ahí que no estamos mirando. Hay algunos especialistas, economistas, Andrea Repeto ha hecho el hincapié, ha dicho, oye, ¿qué pasa acá con la reactivación económica? No podemos pensar en una reactivación económica si no estamos pensando en las mujeres también. Entonces creo que ahí hay algo importante, y ahora sí contesto tu pregunta. Creo que a futuro los trabajadores sí o sí, y voy a volver un poquito atrás, tienen que, como decía Nicolás también, tienen que aprender a desaprender, tienen que aprender a aprender. Hoy en día las competencias laborales se aprenden no solamente yendo a la universidad, estudiando 5 años, que ya es un periodo súper largo.
Hoy día ya tenemos programas, por ejemplo, programas de bootcamp en donde se les enseña a las personas a programar. El Estado Census lanzó un programa muy bueno que se llama Talento Digital, en donde se les enseña a jóvenes a aprender a programar en 3 meses, y hoy en día las competencias se aprenden en un corto periodo de tiempo. Entonces yo creo que como país ahí también tenemos una tremenda oportunidad, pensar bien el mercado laboral que queremos a futuro y cómo vamos a preparar a las personas para que puedan acceder a ese mercado laboral con las competencias que requieren tener. Hemos tratado aquí de plantear en la conversación un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro mercado laboral y los invito un poco a soñar, a buscar soluciones, a buscar, aquí le hemos puesto aquí en Reset por una nueva economía el concepto de la Quijotada, pensar como el Quijote, pensar más allá del cerro que está allá adelante, pensar una idea que tenga una solución posible, pero que sueñen en cómo mejorar el mercado laboral, la conversación que hemos tenido acá, una solución que sea posible, pero que sea una Quijotada. Mariana Alcerrica. Piense en grande, sueñe pero con la solución. Mira, yo creo que las soluciones que hemos pensado, las soluciones que incluso desde las políticas públicas hemos estado discutiendo y elaborado, son soluciones que están pensadas en el mercado del trabajo de la revolución industrial. Y yo creo que efectivamente ese es el gran cambio de paradigma que tenemos que tener. No podemos seguir pensando en que los trabajadores trabajan en líneas de producción. Tenemos que pensar que hoy día el trabajo es otra cosa. El trabajo es mucho más que una cadena de producción. Y desde ahí, cuando tú piensas que en el fondo estás pensando en un mercado del trabajo, en un mundo digital, donde la capacidad de emprendimiento y una idea que puedes tener sentado en tu cama, desde trabajar sentado en tu cama, puedes hacer grandes cosas y cumplir tus sueños. Yo creo que las posibilidades que se nos abren pueden ser muy, muy, muy distintas. Las empresas ya no van a ser empresas de 50.000 trabajadores. La empresa del futuro es empresa de 5, de 3. Entonces, esta relación del dueño, del empresario con el trabajador, como que se empieza a desdibujar, a desaparecer. Ustedes me van a disculpar, pero el Código del Trabajo nos queda chico. Y nos queda chico porque está pensado para el trabajo de la revolución industrial. Que el mundo va a cambiar si es que se plantea, como tú lo dices, Mariana. Mauricio Russo, a ver, ¿Yo? sueña. Tu solución, tu Quijotada. O sea, más que Quijotada, yo soy de la idea que los talentos siempre necesitan zanahoria. O sea, la zanahoria es súper importante. O sea, el sueldo es vital. ¿Estamos? ¿Pagar bien? Sí. Hay que pagar. Las cifras de INE son súper duras. terrible. El 50% de la población gana menos de 400 Lo encuentro catastrófico. O sea, esos números para mí son catastróficos. En todos los países se trabaja por hora. O sea, tú contratás a la gente por hora. Imagínate, yo diría, el sueldo mínimo hoy día, dividido en las horas que corresponde, usted quiere trabajar por hora, ni un problema, 50% más. Se acabó el boche, listo. ¿Me entiende o no? Usted quiere contratar por 5 horas, dividí, multiplicá y le ponéis un 50% adicional. Y entonces liberáis el horario. Si hoy día, piensa todo el tema de los horarios hoy día con el teletrabajo. O sea, nosotros tenemos teletrabajando, la casa matriz tiene 180 personas, deben haber teletrabajando 150. O sea, la oficina, la casa matriz hoy día no hay nadie. Es un edificio, 80%. Es un edificio pelado, no hay nadie. Solamente está funcionando el estudio fotográfico, que es para el tema del e-commerce, y algo que se reúnen quizás para algunas reuniones, porque también las salas no te caben más de 5 personas. Entonces, chao. Pero tu parte por el tema del sueldo, flexibilidad laboral. Magdalena. Pucha. Una Quijotada, sueñe. Si se trata de soñar. Desde tu ámbito, donde tú trabajas. Si se trata de soñar. Sí. A ver, Con lo solución primero. posible. Sí, una solución súper posible, una cuestión súper, no digo fácil, porque en el Estado no es fácil, pero es un tema súper posible. Aunque ustedes no lo crean, en el Estado, en los organismos del Estado, tú no puedes contratar a ninguna persona que tenga antecedentes, manchados entre comillas, antecedentes. Entonces, partamos por ahí, o sea, cómo el Estado le puede pedir a la empresa que sea capaz de reinsertar a una mujer que está buscando, que está capacitándose, que está haciendo todo su esfuerzo desde todo punto de vista por reinsertarse. O sea, partamos al Estado. Gatica al Estado. Total. No solo eso, no solo a las instituciones del Estado, sino que las instituciones como la ONG, como Mujer Levántate, que tiene financiamiento del Estado en algunos aspectos, nosotros no podemos tampoco tener. Nosotros tenemos una mujer que es reinserta por Mujer Levántate, una usuaria de nuestro servicio, que es una mujer extraordinaria, que hoy día está trabajando en Sodimac. Todo lo que te puedo decir espectacular como rehabilitación, y nosotros queríamos que fuera parte de nuestro directorio.
no pudimos hacer la parte del directorio, que imagínate el know-how que tiene por lo que vivió adentro, toda la experiencia. Bueno, la tenemos asesora del directorio. Porque si es parte del directorio, nosotros no podemos postular a fondos del Estado. ¿Te fijas? Entonces, es demasiado impresentable que el Estado no permita eso, porque es decir, tú estás lapidada por el resto de tu vida, con los hombres también, yo estoy hablando por las mujeres, pero los hombres también. Entonces, ese es un tema a trabajar urgente. Nicolás, su Quijotada, su sueño. Hace 2 años me hubiese pasado 2 pueblos quizás al decir esto, pero yo creo que es un nuevo pacto social, es una nueva forma de organizarnos como Quizás hace 2 sociedad. años pocos te hubieran entendido. Sí, porque yo hubiese sido como, ¿qué estás diciendo? No, es que hay que ponernos de acuerdo en cómo queremos construir la sociedad, y ellos han dicho, ya, pero eso está en la Constitución y los 3/5, los 2/3, imposible, no, porque eso es lo que tenemos. Ya estamos. Yo creo que hoy, sí, ya estamos, y por eso yo creo que la Quijotada es aprovechar este proceso, es poner todos nuestros anhelos en juego ahí en la mesa, con confianza también, porque antes también, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad que es muy individualista, es muy del éxito, se ha construido en base a... ¿Hay algún punto a ti en particular que dentro de esa conversación te genere mayor sueño? Yo creo sueño, no de sueño de dormir, sino que sí, te haga... Lo que decía la Mariana, es reconocer la dignidad de las otras personas y que, en definitiva, el mundo del trabajo esté entendido como un mundo de colaboración para construir una sociedad conjunta. Y eso va a significar sueldos dignos, eso va a significar que si queremos establecer un sistema donde paguemos por hora, por ejemplo, tengamos detrás, como lo tienen en Canadá, un sistema de protección social que de verdad proteja y que cuando estás en una etapa sin empleo no pierdas ese respaldo que el Estado y que un poco la comunidad te está dando, y que podamos tener esas transiciones laborales sin el riesgo que hay hoy en día, y ahora sin seguro de cesantía porque se gastó. Qué miedo quedarse sin trabajo. En cambio, los canadienses, cuando se quedan sin trabajo, hay un sistema de protección, hay una red estatal, hay una red pública que lo está protegiendo, que está protegiendo. Parte por el pacto social, esa es tu Quijotada. Valente. Hoy en día, todas las políticas sociales, especialmente las políticas de trabajo, están hechas muy desde arriba, muy desde la teoría, como que no, siento que hace falta un poco más de calle en las personas que están creando estas soluciones. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día una persona que está a cargo de un niño o niña que está en el jardín infantil público abre a las 8 de la mañana. Si es que encontráis cupo. Si no encontráis cupo, a la suerte de la olla. Pero un jardín infantil abre a las 8 de la mañana. Una mujer o un hombre que está a cargo de ese niño que tiene que ir a trabajar y entre las 8 de la mañana... No tiene cómo ir a dejar el hijo. No llega. ¿Dónde dejáis ese niño? Partamos por eso. Entonces, ¿cómo es posible que como país no nos pongamos en el lugar de las personas, principalmente de las personas que usan los servicios públicos, y creamos soluciones que sean transversales, que estén articuladas, que conversen los servicios públicos? Yo siento que hoy en día tiramos soluciones, disparamos para todas partes, pero no hay una conexión, no hay un beso pensamos a quién va esa solución. No hay una ventanilla única, que yo creo que esa ventanilla única es súper necesaria, que los servicios estén conectados, que la Junji hable con el Ministerio del Trabajo, que el Ministerio de Educación hable con el Ministerio del Trabajo. Creo que la solución es principalmente esa, que bajemos un poquito de la nube, nos pongamos en el lugar de las personas y comencemos a crear soluciones que estén conectadas. Les quiero agradecer a todos ustedes su participación aquí en Reset por una nueva economía, este programa de base pública. Han sido 5 capítulos que hemos intentado abordar los temas más importantes, un año complejo para el país, para la economía. Hablamos de emprendimiento en nuestro país, emprendimiento social, hablamos de reactivación económica, hablamos de economía circular. Hoy hablamos en este capítulo del mercado laboral, de cómo volvemos a levantar el mercado laboral. Por una nueva economía, una reactivación que tiene que tener sentido. Esto es Reset por una nueva economía. Chao, chao.